Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de los días martes. Ya estamos cada día más cerca del final de esta enseñanza del Sermón del Monte, para poder continuar con todo lo que es la vida y la obra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nuestras vidas, que se renuevan, que nos muestras cada día tu misericordia de diferentes maneras, Señor. Gracias por este privilegio de poder tener tu palabra, poder aprenderla, escudriñarla paso a paso, versículo a versículo, palabra a palabra, para aprender lo que el Señor Jesús nos dejó en su vida en esta tierra para nosotros, para que aprendamos a vivir santa y piadosamente como nos mandas. Bendice esta enseñanza y que sea verdaderamente de bendición y de mucho provecho espiritual para todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Hoy nos toca el versículo 12. En algunas Biblias he visto que sale separado como si fuera un tema aparte, y en otras todo junto. Acá en esta que tengo yo sale arriba, en el versículo 7 sale el título La oración y la regla de oro, pero he notado que en otras está dividido. Por eso la enseñanza del martes pasado la di solamente hasta el versículo 11, y hoy nos tocaría solo el versículo 12, que es, en algunas Biblias sí figura ahí el título, la regla de oro, ¿no? Dice así el versículo 12: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Llegamos a lo que sería una especie de conclusión de todo lo que Jesús ha hablado hasta ahora en el Sermón del Monte, ¿no? Porque dice, así que, ese así que nos está diciendo, o sea, todo lo que he dicho hasta ahora en este sermón sería, así que, o sea, todo eso, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que Jesús nos dice con esta frase tan conocida es que todas las enseñanzas, todas estas que hasta ahora se aplican de esta forma, haciendo esto que dice en el versículo 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Estoy casi convencido de que cualquier persona que escuche esta enseñanza ha escuchado estas palabras de Jesús alguna vez en su vida. Mucha gente del mundo las conoce sin siquiera saber de quién son estas palabras, quién es el autor. Pero es una frase muy conocida, muy conocida. Algunos se atreven a decir que Jesús aprendió, las palabras de Jesús son en realidad sabiduría que aprendió de otros, ¿no? Que hizo un viaje, no sé, hay una teoría loca que han inventado que no tiene ni pies ni cabeza, y ya lo voy a explicar por qué no tiene ni pies ni cabeza, de que Jesús en realidad era muy sabio porque hizo un viaje, no sé si al Tíbet y con los budistas, y claro, todas esas religiones a las que se le quiere dar más énfasis que el cristianismo, ¿no? Entonces dicen que hizo un viaje por el mundo antiguo y recogió sabiduría de muchas religiones y con eso fundó el cristianismo. Esto es ridículo, es ridículo. Yo les voy a explicar por qué. En primer lugar, un viaje así, si eso fuera cierto, ¿no? Recordemos que Jesús, cuando empieza su ministerio, tenía 30 años. Solo 30 años. Y 3 años es todo lo que leemos que pasó en este tiempo de su ministerio. Fue todo lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 30 años tenía cuando empieza su ministerio. Un viaje así, en primer lugar, requeriría mucho dinero. Recorrer el mundo antiguo, ir para acá, para allá, no es simplemente el boleto. Tenés que vivir de algo, tenés que comer algo, tenés que vestir algo, tenés que viajar de una punta a la otra. Requeriría mucho dinero. Jesús era el hijo adoptivo de un simple carpintero. Así que de entrada es difícil, tirando imposible, que Jesús haya hecho esto. Además de eso, también llevaría muchísimos años. No es que iban en colectivo, no había colectivos.
los viajes eran o a caballo o a pie, y caballo o lo que sea, carruaje, solamente los que tenían mucho dinero podían darse ese lujo, como expliqué antes, no tiene sentido. A pie habría tardado muchísimos años, el viaje se habría hecho muy largo y para recoger sabiduría de distintas religiones tendría que haber pasado 1 o 2 años en cada pueblo. O sea, no tiene sentido esa teoría loca que han hecho solamente para tratar de desacreditar la deidad de Cristo, ¿no? Y tanto tiempo llevaría que al volver, supongamos que al volver volvió ahí cuando empieza su ministerio, que eso es lo que dicen, que cuando vuelve empieza su ministerio, vuelve a este viaje y ahí empieza su ministerio Jesús, eso es lo que dicen en esa teoría loca. Jesús estaría irreconocible, porque se habría ido muchos años. ¿Quién recordaría quién es ese? Por lo menos 10 años le habría requerido ese viaje. ¿Quién se acordaría de que ese era el hijo del carpintero? Sin embargo, vemos que todos lo conocían en su tierra, ¿sí? Cuando empieza su ministerio empieza a predicar en su tierra, ¿y qué pasa? Lo rechazan precisamente por eso, porque lo conocían perfectamente. Decían, este no es el hijo del carpintero, decían, como diciendo, este no es, en mi caso, Maico, el hijo del gomero, siempre, mi papá tenía gomería hace muchos años, pero siempre todavía me reconocen como el hijo del gomero. Este no es el hijo del carpintero, decían. Y otra, o sea, como diciendo, este lo conocemos, sí, de acá. ¿Qué nos viene a hablar a nosotros de pecado si lo conocemos? No es que encontraran un pecado en él, pero como lo conocían, lo rechazaban. Y y otra pregunta que se hacían era, ¿de dónde saca esa sabiduría? Si se hubiese ido durante 10 años y dirían, che, ¿a dónde estuvo? ¿A dónde fue en su viaje que obtuvo esta sabiduría? Pero se preguntaban, ¿pero si vive acá con nosotros? Escucha la misma enseñanza en el templo que nosotros, va a la sinagoga con nosotros. ¿De dónde saca esta sabiduría? No tiene sentido. Eso es lo que se preguntaban. ¿Por qué se preguntaban esto los que lo conocían de toda la vida? Bueno, porque, por ejemplo, lo que leímos en este mismo versículo 12 es una frase que jamás se había escuchado, así como él la dijo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con los demás. Esto, vosotros con ellos. Esta frase no se había escuchado nunca. No se había escuchado nunca. Nosotros estamos acostumbrados a esta frase en nuestro mundo actual. Es conocidísima. Pero jamás se había escuchado semejante frase. Y yo les voy a explicar a continuación por qué es tan trascendental para el mundo antiguo esta frase. Fíjense, tanto en el Talmud era este libro que tenían y creo que todavía manejan los judíos. Perdón si escuchan ruiditos alrededor, pero es Brunito que está justo al lado mío haciendo ruidito. Tanto en el Talmud, por ejemplo, ¿no? Que es este libro de sabiduría de los judíos, como en el libro de Tobías, que es un libro apócrifo, que no está en la Biblia nuestra, pero sí en la Biblia católica. Es un libro de historia, básicamente, no es que tenga algo de malo, pero no es inspiración divina, no es palabra de Dios. En el Talmud, en el libro de Tobías, en escritos antiguos griegos, en escritos budistas y muchos otros escritos de la antigüedad, se encuentra una frase muy parecida a esta, en teoría muy parecida a esta. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Esta frase es muy, muy antigua. No dicha de esta forma exacta. Algunos lo decían, por ejemplo, no apliques a los demás lo que no te gustaría que te apliquen a vos. Otros dirían, no pongas un peso que no te gustaría que te pongan sobre vos. De distintas formas, pero la frase era esta, traduciéndolo a nuestro español actual. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Esa es la traducción de la frase, exactamente. Ese es todo el sentido. Esta frase obviamente es la base de la vida civilizada, tanto en la antigüedad como en la actualidad. En las leyes que tenemos, en la misma Constitución Nacional, se basa precisamente en eso. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. ¿Sí? Mi libertad de hacer lo que yo quiera termina donde empieza la vida del otro, la libertad del otro. Eso es precisamente esta frase. No hagas a otros lo que no querés que te hagan a vos mismo. Pero aunque parezcan frases parecidas, la de Jesús es las cosas que querés que te hagan, hacéselas a los demás. Y esta frase dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Aunque vos las lees así nomás, dicen lo mismo. No dicen para nada
lo mismo. En realidad no tienen nada que ver una con la otra frase. Porque la frase que se usaba en el mundo antiguo, y es la que se usa hoy en día normalmente, vos no, como la frase de hoy en día en realidad es vive y deja vivir, ¿no? Esa es la frase. Viví y deja vivir. La frase de la antigüedad, como la que estamos usando ahora, vive y deja vivir, requiere de nuestra inacción. No hagas, fíjense cómo es la frase, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Viví y deja vivir, o sea, no hagas nada. Eso simplemente se puede cumplir con inacción, con no hacer nada, no meterte en la vida de los demás y listo. Pero la frase de Jesús está expresada de forma positiva. El otro es un mandamiento negativo, no hagas. Pero el mandamiento de Jesús es un mandamiento positivo. Hagan por los demás lo que les gustaría que hagan por ustedes. Yo me imagino que más de uno de los que escucharon estas palabras en el Sermón del Monte, ¿no? En el momento que el Señor estaba dando esta enseñanza, se deben haber caído de espaldas. Fíjense que en un momento más adelante, ¿no? Le dicen, dura es esta palabra, les dicen. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor? Precisamente palabras parecidas, todas las palabras que el Señor les decía les parecían duras, les parecían pesadas, porque la inacción no requiere mucho esfuerzo, pero los mandamientos del Señor son mandamientos activos, son mandamientos positivos, tenés que actuar, tenés que hacer algo, aunque hay mandamientos negativos como el no matarás, pero en este caso este mandamiento es hagan por los demás, fíjense cómo dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, se deben haber caído de espalda más de uno porque este mandamiento jamás se había escuchado de forma semejante. Por eso decía, ¿quién les enseñó estas cosas a este hombre? Decían. Se preguntaban ellos eso. ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿De dónde sacó esto? Si no alcanza con que no hagamos el mal, ahora encima tenemos que hacer cosas buenas encima. Por eso se preguntaban estas cosas. Aunque sí tenemos en la paz, si bien es la primera vez que se escucha este mandamiento como mandamiento, se lo escucha así, es la primera vez que se lo escucha así, de forma positiva, sí tenemos en la palabra de Dios un ejemplo anterior a Cristo de alguien que cumplió este mandamiento antes de conocer a Jesús, y fue el mismo rey David, en 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a ir ahí. A David se lo tiene como, creo que es 2 de Samuel, sí. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3. A David se lo tiene como se le llama un tipo de Cristo, o sea, tipifica en ciertas actitudes, en cosas que hacía y cosas que decía. A David se lo tiene como una pequeña luz de aquel Cristo que iba a venir, ¿no? Por muchas actitudes que ha tenido el rey David, aunque tuvo errores graves, ¿no? Pero ya de entrada, ya en David se veía un poco de este carácter del Señor Jesús. También pasaba en uno que realmente se veía mucho, es por ejemplo en José. José es uno de los tipos de Cristo más relevantes del Antiguo Testamento. Y es uno de los precisamente que menos se enseñan, ¿no? Pero siempre todo se enfoca más que nada en David. Pero José también fue tremendamente, tenía actitudes que realmente representaban y mostraban mucho lo que iba a ser Cristo cuando viniera. Entonces David es un tipo, se le llama, no es que es un Cristo, no es que es Dios, no, es una tipificación, una forma de tipificar lo que iba a venir, que era Cristo. En 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3, dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Este pasaje es importantísimo, porque vemos en David que estaba cumpliendo este mandamiento de Jesús antes de que Jesús apareciera. ¿Por qué? Esta situación se da inmediatamente después de que muere Saúl y queda David como rey. ¿Cuál era el problema? Que David no era hijo de Saúl, ¿no? Vieron que el tema del tiempo del reinado, de los reinados, siempre el que quedaba, o se intentaba siempre que quede, el hijo más grande del rey.
Pero David no era hijo de Saúl. Saúl tenía hijos y murió. En teoría, habría correspondido que siga un hijo de Saúl. Pero Dios permitió que murieran todos los hijos de Saúl. Eh, Todos, creo que si no me equivoco, todos murieron antes que Saúl. Y entre ellos Jonatán, el amigo de David. Pero quedó vivo este hijo de Jonatán. Así que legalmente el reino le correspondería a este hombre, a Mefiboset se llamaba, ¿no? Que era un hombre lisiado de los pies. O sea, en aquel tiempo ser lisiado de los pies estaba muy mal visto, quedaba como marcado, estigmatizada la persona para toda la vida. Era un lisiado. Por más que seas hijo del rey, eras un lisiado. Entonces, David, ¿qué hacían los reyes cuando asumían un reinado y no eran hijos del rey anterior? Mandaban a matar a todos los hijos que hayan quedado, hijos, nietos, bisnietos, primos, sobrinos, que no quedara uno de la familia del rey anterior, para que nadie se atreviera a reclamar el reinado. David pudo haber dicho, bueno, yo no voy a hacer esto, no me gustaría que me hagan esto, así que no lo voy a hacer. Pudo haber dicho, bueno, ¿sabe qué? No le hagan nada a Mefiboset. Déjenlo vivir, porque bueno, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Sin embargo, David va mucho más allá y les dice, ¿hay alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Y qué era esa misericordia que hizo David con Mefiboset? No fue cualquier cosa. Lo mandó a llamar y le dijo, a partir de ahora, vos vas a cenar conmigo en mi mesa todos los días. Eso fue una cosa que yo les puedo garantizar que Mefiboset no lo merecía, porque nadie podría merecer semejante cosa, y otra que Mefiboset nunca en su vida se habría imaginado semejante cosa, que siendo un lisiado, una persona indigna para aquel tiempo, el rey David lo llamara a sentarse a su mesa todos los días, solamente por amor a Jonatán. En vez de mandarlo a matar, no lo hizo. En vez de simplemente quedarse en la inacción, decir, no le voy a hacer nada, no, voy a hacer misericordia con este hombre. David estaba cumpliendo el mandamiento de Cristo desde antes que Cristo viniera. Lo que Saúl no hizo con David, David sí lo hizo con Mefiboset. Saúl no tuvo misericordia de David. Y David era bueno, y David amaba a Saúl, pero no dejaba él de buscar matarlo a David solo por envidia. Le hubiese encantado a David poder estar ahí cerca del rey Saúl, combatir con él, pero no podía. Saúl no se dejaba. Saúl ardía de envidia contra David. Y lo único que quería era matarlo por esa envidia que le tenía. A David le hubiese encantado recibir ese trato, pero no lo recibió, así que él decidió darlo a la descendencia de Saúl, a pesar de que no lo merecía. Fíjense, esa máxima, ¿no? Esa frase que existía en la antigüedad, se podía cumplir con la simple inacción, como ya he dicho, sin hacer nada. Pero como Jesús es el Hijo de Dios, y sus pensamientos son muchísimo más elevados que los de los hombres, por esto nos manda a nosotros a tener pensamientos más elevados, ¿sí? No podemos quedarnos en la inacción, debemos actuar, debemos hacer algo. Pero aunque esta regla no se haya expresado exactamente con las mismas palabras que Jesús, sí que el mandamiento estaba en la ley de Moisés. El mandamiento está en la ley de Moisés. Está, y fíjense esto, vamos a ir a Levítico, capítulo 19. En Levítico capítulo 19 está este mismo mandamiento de Jesús, solo que está expresado de otra manera. 19, versículo 18. Fíjense lo que dice, que luego, más adelante, el Señor Jesús lo vuelve a repetir, ¿no? Pero fíjense lo que dice Levítico, estamos hablando de Moisés todavía estaba vivo, estamos hablando de comienzos de la ley de Dios. Dice, no te vengarás, Levíticos 19, 18, no te vengarás, mandamiento negativo, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, y ahora empieza el mandamiento positivo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al final pone la firma, yo Jehová. Es un mandamiento dado directamente por Dios. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Fíjense que la ley de Dios es tan perfecta, por eso a mí me destartala un poco el cerebro cuando alguien desacredita por algún motivo el Antiguo Testamento. Es como si las palabras del Antiguo Testamento no fueran las mismas palabras de Cristo. Pero si Cristo escribió el Antiguo Testamento, pero si Cristo estuvo ahí en todo el Antiguo Testamento, reflejado en todo, apareciendo un montón de veces, ese que veían en la zarza Moisés, eso era una manifestación del mismo Cristo. El ángel que se le aparece a Josué era el mismo Cristo. Y así muchas veces, todas esas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Muchos creen que no, el Antiguo Testamento era el Dios Padre. No, dice la Biblia que Dios Padre está sentado en su trono en el tercer cielo. Él no sale de ahí. Él es por siempre santo y permanece ahí. ¿Quién vino a la tierra? Cristo. Desde antes que apareciera como humano, Cristo estaba en la tierra. Ese Jehová, muchas veces creemos que Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. No, son uno mismo. Jesús dice, ¿no entienden que el Padre y yo somos uno mismo? Bien, fíjense que la ley de Dios es tan perfecta que estaba expresado tanto en negativo como en positivo. No te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra amarás ya incluía el mandamiento que requería de una acción. Hemos visto que la palabra amar, el amor del que habla la Biblia, no son sentimientos, sino es una acción. Es hacer algo por una persona, hacer algo bueno, a pesar de que yo tenga sentimientos malos por esa persona. Con eso ya estoy amando a esa persona. Y en primer lugar estoy amando a Dios porque estoy obedeciendo su voluntad. Entonces esa acción está en el mandamiento. Amarás a tu prójimo. Pero fíjense lo que dice. Con el agregado como a ti mismo. Estamos hablando de Levíticos. Estamos hablando de casi 1500 años antes de Cristo. Y algunos dicen que ese mandamiento de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan, dicen, no, viene del budismo. Perdón, pero el budismo es del siglo cuarto, entre el siglo IV y el siglo VI antes de Cristo. La ley de Levíticos es aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Aproximadamente. Entre 1000 y 1500, no 1500, pero entre 1000 y 1500. O sea, mucho más anterior que existieran los griegos, mucho más anterior que existieran, me refiero a la sabiduría griega, que vinieran después los budistas, los tibetanos, mucho más antes que eso ya estaba la palabra, este mandamiento. Amarás como a ti mismo. ¿Sí? Y este agregado, como a ti mismo, está totalmente a otro nivel. Porque ya no es simplemente pensar ¿me gustaría que me hagan esto a mí? No, entonces no lo voy a hacer. No, sino que Dios nos manda a pensar ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Qué me gustaría que me hagan a mí? Y yo hacérselo a esa otra persona. Esto es abismalmente más complicado de cumplir que la simple inacción que propone la frase de los sabios del mundo. Simplemente no hagas nada, no le hagas a los otros lo que no querés que te hagan. Ahora, las palabras de Jesús son inmensamente superiores. Este mandamiento humano, ¿no? De no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan, es cumplible. Lo puede cumplir cualquier persona. Se lo enseñamos a los niños y los niños lo entienden y lo cumplen. Lo puede cumplir cualquier persona. Pero el mandamiento de Jesús solo puede ser cumplido por alguien que está imitándolo a él. Porque en Jesús se cumple este mandamiento de la forma más amplia y más perfecta. Hace un tiempo vimos que la palabra misericordia significa ponerse en el lugar del otro. Por eso cuando decimos que el Señor tuvo misericordia de nosotros, Él literalmente se puso en nuestro lugar. Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él tuvo misericordia. Él se puso en nuestro lugar. Siendo Él santo, dice que los ángeles alrededor de Dios dicen santo, santo, santo es el Señor. Es como que no alcanzan las palabras para decir lo santo, lo apartado de la maldad que es. Y aún así, siendo Él santo, se puso en el lugar de nosotros, pecadores, y se preguntó a sí mismo,
si yo fuera uno de ellos, ¿qué me gustaría que me hicieran a mí en una condición tan miserable? Porque cuando decimos que el Señor tuvo misericordia, nosotros estamos diciendo esto. Realmente pasó así. El Señor, siendo santo y viéndonos a nosotros humanos débiles, que heredamos el pecado de Adán y Eva, que ni siquiera somos culpables de haberlo heredado, pero en Adán lo heredamos, en Adán estamos todos los humanos representados. Entonces, en esa condición tan terrible, el mismo Dios se pregunta a sí mismo, ¿y si fuera yo el que está en ese lugar? ¿Cómo sería ser yo el que está en ese lugar? ¿Y qué hizo? Vino y literalmente se puso en nuestro lugar. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, se hizo hombre y vino y vivió la vida que nosotros no podemos llevar. La santidad perfecta que no podemos alcanzar la vivió Él para por medio de su Espíritu Santo hoy en día nos la regala. Ahora sí podemos vivir esa vida en Cristo. Porque ¿saben qué se requería? Se requería el Espíritu Santo. Sin ese Espíritu Santo de Dios no podíamos vivir una vida santa, plena. Pero por medio de ese sacrificio, por medio de que Él tuvo misericordia de nosotros, ahora sí, Él puso el ejemplo, primero que nada, lo que te gustaría que te hagan a vos, hacelo con los demás. Entonces el Señor se puso en nuestro lugar y dijo, si fuera yo, el pecador, si fuera yo el que está ahí en ese lugar tan terrible, condenado al infierno, ¿qué me gustaría que hagan por mí? Sin duda, le gustaría que tuvieran misericordia de Él, que alguien se pusiera en ese lugar, que alguien recibiera ese castigo en mi lugar. Eso es exactamente lo que el Señor hizo por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Y Dios nos dio lo de más alto valor que tenía. No había nada más que dar que a sí mismo. ¿Qué más podía dar? Se dio a sí mismo lo de más valor que tenía. Porque se puso en nuestro lugar en vez de buscar, no sé, una ganancia, una ventaja, algo sacar de nosotros, algún provecho, no. Él se dio completo a sí mismo. ¿Y qué recibió a cambio? Simplemente que nosotros seamos salvos. No es que él ganó alguna ganancia por salvarnos. Lo hizo por pura misericordia. Por pura misericordia. ¿Cuántas veces sabemos que a lo mejor hay algún hermano en necesidad, ¿no? O que necesita, a lo mejor, no solamente en necesidad, sino que necesita algo que yo lo tengo tirado en el patio. Que a lo mejor me entero que un hermano necesita algo que yo lo tengo guardado en un baúl hace 10 años. Y lo tengo ahí porque es un lindo recuerdo. Y yo sé que tal vez a esa persona le hace falta. Yo sé que tal vez esa persona lo necesita. Y se me ocurre la maravillosa idea. Se lo voy a vender baratito. Se lo voy a vender baratito. Dios mío. El Señor... A ver, no quiero que se malinterprete. No estoy diciendo que nos tenemos que poner a regalar lo que tenemos. Pero hay situaciones especiales que se nos presentan. Hay situaciones, hay circunstancias especiales donde no es tiempo de ser miserable. No es tiempo de... Si el Señor nos dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Y si tenemos a veces, no sé, un par de zapatillas que ya no me entran, que están pero las compré, están perfectas, están nuevitas, pero no me entran. Y yo sé que hay un hermano en necesidad. No me puede dar la cara para vendérselo, ni a un baratito. Porque sé que lo tengo tirado, sé que no lo voy a usar. Y estamos hablando de cosas que no nos sirven. Imagínense Cristo. Imagínense Cristo que dio todo lo que tenía, su propia vida. No había nada de mayor valor en este universo. Lo de más alto valor lo dio por nosotros. Imagínense, nosotros podemos ser tan tacaños de no darnos cuenta de que tal vez podemos ayudar. Tal vez podemos ayudar con algo que tenemos, que sabemos que a otro le hace falta. No es tiempo. En ese momento, cuando se presentan esas circunstancias, debemos pensar en este mandamiento. Hacer con otro lo que me gustaría que hagan conmigo. Me gustaría que yo estoy en necesidad, en una necesidad grande de verdad, y que en vez de este hermano que lo tiene tirado,
decirme, toma hermano, si yo no lo uso, ¿para qué lo quiero? Que en vez de eso, sabiendo que estoy en necesidad, me diga, te lo vendo, baratito, tirame unos pesos. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad si lo tengo tirado? Si lo tengo tirado, si no lo uso, es tiempo de emplear misericordia. Versículo 12. No sé si se escucha de fondo, espero que no, pero si escuchan de fondo la canción La Vaca Lola, es porque fue la única forma de que Brunito se quedara quietito. Así que está allá en el fondo la canción escuchándola quietito. Versículo 12. Fíjense lo que dice. Así que todas las cosas, Mateo 7:12, el versículo principal. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Y cuando dice esto, se está refiriendo a esto es todo el Antiguo Testamento. Porque Jesús cuando está hablando todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. La ley y los profetas era todo el libro que tenían hasta ese entonces. O sea que si empezamos a pensar así hacia los demás, ya estaríamos cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Si en vez de pensar en cómo, en mí mismo, en cómo, bueno, que esta situación se dio de esta forma, pero bueno, no voy a hacer nada para que... No, ¿qué es lo que yo quisiera que hagan por mí en esta situación? ¿Cómo me gustaría que me traten a mí en esta situación? Si yo hubiese sido el que cometió el error, ¿cómo me gustaría que me lo digan a mí? Porque muchas veces también somos muy rápidos para decir esto es un error y no nos damos cuenta de decirlo con el tono correcto, de la forma correcta. ¿Cómo me gustaría que lo hagan conmigo? Así debo yo hacerlo con los demás. Obvio, para pensar así se requiere eliminar el egoísmo, la avaricia, los celos, la envidia, la tacañería, la ira, la maldad. Por eso el Señor Jesús dice, esto es toda la ley y los profetas, todos los mandamientos que están escritos se resumen en esto, hacé por los demás lo que te gustaría que hagan por vos. Eso es la ley y los profetas, son todos los mandamientos. Hacé por los demás lo que te gustaría que hagan por vos. Eso requiere, precisamente, está tan completo que para poder cumplir este mandamiento hay que eliminar todo esto que dije. El egoísmo, la avaricia, los celos, la envidia, la tacañería, la ira, la maldad, todo eso tenemos que sacarlo de nuestras vidas para poder cumplir este mandamiento. Pero sobre todo lo que necesitamos es tener en nuestras vidas al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible cumplir este mandamiento. O sea, a ver si se entiende, solo un hijo de Dios puede cumplir este mandamiento. Solo un nacido de nuevo, si no es imposible. El mandamiento de los hombres de no hacer lo que no te gusta que te hagan lo puede cumplir cualquiera, hasta mis hijos de 5 y 8 años. Pero el otro mandamiento, el de Jesús, solo un hijo de Dios lo puede cumplir. Hacer por los demás, hacer todo como me gustaría que me lo hicieran a mí. Cuando alguien viene a mi negocio y yo sé que lo puedo ayudar. Yo sé que hay cosas que no las puedo hacer, hay cosas que no las sé hacer. Pero hay cosas que no me cuestan nada hacerlas. Hay veces que, no sé, que les mandan las tareas de la escuela y se las mandan en una calidad tan horrible. Yo se las podría mandar imprimir así nomás, pero no puedo ser tan tacaño. Así que agarro y las paso por un programita que les filtra y resalta mejor las letras y... ¿Cuánto perdí? 5 segundos perdí en mejorarle la calidad de la imagen. Si me gustaría que me lo hagan así por mí. A veces estamos cansados y a lo mejor alguien nos pide ayuda en algo. Pero por más que estemos, que esa persona estuviera acá, y si fuera al revés la cosa, y si fuera yo el que necesita, no me gustaría que a pesar de que estén cansados me ayuden porque realmente lo necesito. Así en cada área de nuestra vida debemos pensar lo que me gustaría que me hagan a mí. Así debo hacer por los demás. Alguien que piense que este mandamiento no se puede cumplir, claramente aún no ha recibido al Espíritu de Dios en su vida. Por lo que no habría un nuevo nacimiento. No es que de repente cuando uno cree en Cristo
de golpe empieza a cumplir este mandamiento de golpe y porrazo, ¿no? Sino que el Espíritu de Dios nos va revelando día tras día, enseñanza tras enseñanza. Por eso es importante escuchar las enseñanzas, no faltar a las reuniones, predicación tras predicación, testimonio tras testimonio. El Señor nos va revelando por medio de ese Espíritu en qué podemos mejorar, cómo debo actuar con los demás. Y la respuesta siempre es esta: como te gustaría que actúen con vos, ¿eh? Si la situación fuera al revés. Exactamente lo mismo. Y si fuera al revés, y si fueras vos el que le debes plata a esa persona, te enoja a lo mejor que te deban plata y que se están haciendo los onzos. Y si fuera al revés, ¿cómo te gustaría que te lo digan? Che, acuérdate que me debes plata. ¿Cómo te gustaría que te lo digan? ¿De mala manera enfrente de los demás? De hecho, hay un mandamiento del Señor que dice que si alguien toma algo prestado de ti, ni siquiera se lo reclames. Que ya es un mandamiento mucho más elevado, ¿no? También solamente se puede cumplir por alguien que es nacido de nuevo. Amén. Busquemos siempre, como dije anteriormente, el mandamiento de Dios es mucho más elevado que el mandamiento humano. Por lo que Dios quiere que seamos hijos mucho más elevados, que nuestros pensamientos sean más elevados. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y espero que haya sido de mucha bendición y sobre todo que haya quedado claro. Dios les bendiga.